Hola, buenos días en vivo. Bienvenidas a un podcast más de Tertulias con Whitney. Hoy tengo el agrado de poder recibirle a Lida Arenas. Ella va a estar con nosotros hoy en el live. Y vamos a hablar de el tema Libera tus sueños del miedo a la acción. Entonces, aquí ya está ella. Ya le dejamos entrar y empezamos. Como siempre digo, tengan sus cuadernos a mano, tomen notas, estén atentas a qué cosas pueden sacar de hoy que puedan realmente transformarles. Hola Lida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Se escucha bien el sonido y todo? Sí, hay todavía un poquito de ruido, pero me supongo que por el movimiento nada más. Bueno, me quedaré quietecita. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y vos Lida, cómo estás? Muy contenta de verte y de estar aquí en este bello espacio contigo. Gracias otra vez por acompañarme en un en vivo más. Eh, Me encantó el tema que habías propuesto aquella vez y dejamos creo que pendiente casi por un mes otra vez al final. Sí. Pero bueno, hoy sale, hoy estamos y hoy hacemos. Ok. Contame un poquito, Lida, ¿por qué querías hablar de este tema del miedo a la acción? ¿De dónde surge esta idea para vos? Bueno, creo que Creo que lo pensaba un poquito porque creo que en mi vida he vivido como llena de miedos y me he dado cuenta que los miedos pues no llevan a nada, nos estanca en muchas ocasiones y genera mucha frustración. Entonces en la vida el tema surge de que pienso personalmente estanqué, paré muchas cosas por miedo. Ejemplo, así concretico, publicar mis libros. Siempre, realmente yo escribo desde los 9 años, imagínate, desde los 9 años y llegar, cualquiera diría, a ver, pero hasta ahora publicando, no importa, que me ha llevado toda la vida. Me daba mucho miedo, escribía, tengo agendas y agendas y agendas. Contaba a nivel anecdótico que cuando, bueno, tuve una quiebra, perdí la casa, cuando estaba sacando las cajas del trasteo, encontré 2000 bolígrafos de todas las partes ¿Sabías? del mundo. Y encontré lo que más tenía era bolígrafos y cuadernos escritos, manuscritos, mm, y me quedo mirando la ruma y digo, bueno, ¿esto será que me quiere decir algo? eh, eh, Siempre quise escribir y publicar y compartir las ideas, pero no me atrevía a poner una frase en ninguna parte. Copiaba lo que otros decían y les daba el crédito, pero jamás la autoría mía. Y bueno, este año me animé. Creo que es ahí cuando me paro frente al tema del miedo y decido publicar. ¿Y cuál era el miedo? ¿Qué pensarían los otros? ¿Qué dirían los otros? Siempre pensando, no, me van a destrozar en redes. Uno ve tantas cosas por ahí que dice uno, wow, hay gente realmente muy mala, muy frustrada, tal vez, no mala, frustrada, que anda mirando qué hizo el otro para criticar. De pronto a eso le tenía mucho miedo, pero también a qué pensara mi familia. Siempre Ajá. mi familia para mí ha sido muy importante y bueno, he sido supuestamente una abogada prestigiosa toda la vida, como en una vida muy, digamos, lineal Ajá. y tenía como miedo a muchas cosas. Y de pronto me paro y digo, este sueño es más grande que cualquier cosa. Y bueno, a la de Dios y aquí estamos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, claro. O sea, esos impactos, esos momentos de impacto en nuestra vida que al final nos inspiran a hacer algo, ¿verdad? Ujú. Yo te habíamos dicho de qué temas nos gustaría tocar así también Ujú. en este en vivo. Y se me surgió esta primera pregunta, antes de hablar Sí, cómo claro. luchar contra el miedo. ¿Será que el miedo tiene alguna función en realidad en nuestras vidas? Porque al final todos tenemos miedos muy similares incluso, ¿verdad? Pero sí, primero verle al miedo con los ojos de, ok, está bien que estés ahí, y después ver cómo lo reducimos. Ujú. Desde tu punto de vista, ¿el miedo tiene una función buena?
Sí, claro que sí. Pero antes de continuar, quisiera decirte que con el miedo no se lucha. No hay que luchar con él. Es de pronto una precisión que de pronto tenía yo esa duda también siempre. Y entonces es como que tengo que pelear las cosas. Esa es la fuerza, y ocurre que no es así. No hay que luchar. Ya más adelantico hablaremos, si no lucho, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cierto? Claro, sí. Y una función, claro que sí, tiene su función bien importante. Eh, Tanto el cuerpo con sus dolores mandan señales muy claras, así como las emociones. Las emociones nos están hablando de lo que hay dentro de nosotros, de qué tenemos que sanar, de qué tenemos que organizar. Entonces el miedo es un indicador bien importante que hay que ponerle cuidado. Entonces mi sugerencia pues lógicamente es que nos sentemos por un momento a mirar, ve cuáles son mis más grandes miedos, ¿sí? Y empezar a mirarlo uno a uno. A veces necesitamos alguna persona que nos acompañe, nos ayude a identificar, porque ocurre que vivimos tan inmersos en el ruido, tienes ahí se me olvidó el nombre, eso que tú publicas allí tan lindo y hablas del ruido en alguno de ellos. Hablas cosas muy lindas, lo que hablas de los flamingos, o sea, estaba mirando en una parte hablas de ruido, entonces cuando hay mucho ruido exterior, Y no hablando de podemos estar. ruido, Ajá, ay, por el ruido. ajá, Ok, ajá. ahora sí. Eh, Cuando perdón, cuando vivimos en el ruido, pues no podemos escuchar esa voz interior, no podemos escuchar ese miedo que grita y que se manifiesta en otras formas, porque lo que no se escucha interiormente se empieza a manifestar afuera, empezamos a proyectar cosas en otras formas y no nos damos cuenta, ¿no? Ok. Entonces, otra vez volviendo, el miedo vos lo consideras como una señal, primero lo tomamos como una señal de algo. Sí, podemos tomarlo como una señal, como un indicador y como que hasta hacernos amigos de él. En mi primer libro, Perdí hasta el perro, hablo mucho, profundizo sobre ese tema de los miedos y en una parte describo incluso cómo la protagonista lo mira, lo observa. No sé si recuerdas, tú leíste el libro, ella lo observa, lo mira después que le huía y le corría y peleaba contra él, de pronto lo observa, incluso se da cuenta bueno, además de ser feito, tiene un ojo más grande que el otro, y ella empieza a mirarlo, y ahí empieza él a desdibujarse, a perder su sentido, Forma. Ujú, su ya. forma. Ujú. Y bueno, la frase luchar contra tus miedos, por ejemplo, siempre se escucha, ¿verdad? Y para vos decís, no es la clave luchar. Entonces, ¿cómo lo vemos si no luchamos contra ellos? Bueno, vivimos en una sociedad en que pensamos que todo es lucha. No sé si has escuchado, no sé si en tu país, pero acá, en este bello país en que yo vivo, que lo amo, me encanta, se escucha mucho en todo lado de las personas. No, uno pregunta, por ejemplo, si muera con alguien, oh, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, aquí luchando, aquí frente al cañón, aquí. Frente al cañón, wow, eso Entonces, nunca escuché. acá bueno, hay varias terminologías y pues en el mundo lógicamente sería bueno importante preguntar, ¿no? ¿Cómo lo llaman en cada país? Y así como la vez pasada hablamos del tocar fondo y como dijiste tú, o sea, en cada lugar, qué bonito es esto, ¿no? Este tema de poder conversar con diferentes personas del mundo y poder conectar. ¿Cómo se llama ya? Porque fíjate que todo es lo mismo, sentimos lo mismo, todo es lo mismo. Entonces, hablamos de luchar como que es algo que necesita sacar toda tu fuerza y botarte allá, darte puños, diente y patadas. Digo, pues no, Y ahí toca incluso creo que sentarlo. nos pone en una, como vos decís, saludamos, ay, ¿cómo estás? Y estamos en la lucha. Y parece que nos hace sentir bien porque somos luchadoras. Es como que Exactamente. Sí, queremos sí. agrandarnos con eso. Es como un tema, es un tema que se está generalizando. Hace unos días también, bueno, hay otra frase que es relacionada con todo esto,
y que en la sociedad valoran a la persona que lucha, que guerrea, que es víctima, que sufre, les hacen el altar, cuando debería ser lo contrario. Entonces, por ejemplo, bueno, yo que tuve cargos como comisario de familia, defensor de familia, llamaban las mamás Sí, luchonas, y a mí esto me generaba cierto molestia, pero pues no podía decir nada. Y alguna vez me atreví a decirle a alguien, pero da un momento, mamás luchonas es que es una mamá que tiene que luchar y guerrear y sufrir y sangre y llanto y lágrimas. Personalmente yo creo que esa no es la vía, esa es la vía de la fuerza, esa es la vía del sufrimiento, esa no es. Entonces, con el miedo pasa exactamente lo mismo. Toca amistarnos con él para mirar sus partes blandas y para empezar a mirar cómo nos acercamos a él, ¿sí? Por allá hace mucho tiempo, algún psicólogo, no me acuerdo de qué corriente, hablaba de, no sé si recuerdas, de una forma que llamaba la silla vacía, que se sienta uno y pone la silla al frente, entonces, bueno, ponga la silla vacía y siente el miedo ahí, a ver qué pasa. Por ejemplo, ok, genial. es un Me encanta tema, siempre dejar a veces sobre estos temas parece todo muy abstracto, entonces sí, me gusta siempre dejar un ejercicio así práctico, algo que alguien pueda terminar de escuchar y decir, voy a probar esto. Entonces, tu sugerencia es poner una silla vacía enfrente e imaginarnos que ahí está el miedo. invítalo, claro, invitarlo y observarlo, su forma, su tamaño, su color y al mismo tiempo estar observando tu cuerpo, qué se mueve en tu cuerpo, dónde se mueve, tu estómago, tal vez tu plexo, de pronto las manos, la cabeza, los pies. Mire que esa es información bien importante. Entonces, cuando tú hablabas de la función, claro que tiene una función bien importante el miedo. No tenemos que demonizar las cosas y decir, no, es que eso, no, más bien observar, mirar y yo creo que amistarnos y escuchar. Habría que escuchar lo que tiene que decir, ¿cierto? ¿No te Ujú. parece? Bueno, eso digo yo. Claro, claro, y de ahí sacar ese mensaje Sí, claro, de cómo. claro. Si tienen dudas o quieren más información, pues con mucho gusto ahí en mi Instagram me pueden escribir o en el WhatsApp por cualquier lado y yo con mucho gusto aclaro, traduzco. A veces necesitamos la traducción, ¿cierto? Sí, De qué cierto. pasa, ¿cierto? Y después, entonces, porque habíamos dicho, ¿verdad? Libera tus miedos del miedo a la acción, ¿verdad? Libera tus sueños. Ajá. ¿Cómo, cómo damos ese paso del miedo a la acción entonces? Para dar Bueno, entrada o para liberar realmente estos sueños. ok, ya hablamos de los miedos, ¿cierto? Eh, Acá era, entonces, los sueños, cómo liberar los sueños, ¿cierto? Para ir de esos miedos que hemos hablado. Ahora, hablando de miedos, me devuelvo un poquitico, qué pena para clarificar. Hablando de miedos, estos pueden ser infinitos, son infinitos y cada vez hay más, ¿cierto? Entonces es necesario, sí sería bueno, yo siempre le sugiero a las personas a autoindagarse. La autoindagación es otra herramienta, fíjate, bien importante autoindagarse, es que tú misma te preguntas, bueno, lo que decía al inicio, ¿cuáles son mis más grandes miedos? Y escribo, ¿sí? Ah, bueno, que le temo a las hormigas, que le temo a las arañas, que le temo a volar en un avión, que le temo a emprender, que le temo a hablar con mi jefe, a todo lo que representa autoridad, que le temo a tener bebés porque nos da, eso es pavoroso, tener unos niños y cuidarlos. Yo en el libro también decía eso, yo tenía pavor que el niño se me cayera a las manos cuando lo iba a bañar y ahí lo pone uno jocosamente, pero es verdad, o sea, hay tantas cosas y a veces las personas piensan que, que da pena de pronto decir, no, es que me dan miedo las arañas, ¿sí? Eh, una cosa son miedos, otras cosas son fobias, pero entonces estamos hablando aquí de miedos, ¿sí? Ujú. Hay tanta diversidad de miedos como tantos seres humanos y formas de seres humanos. Ay, entonces, acá es importante sí tener claro, conocernos. Cuando yo empiezo a conocerme, qué bonito es conocernos, nos da miedo entrar, nos da miedo conocernos, pero qué bonito es conocernos, porque cuando nos conocemos y cuando conocemos nuestros miedos, nuestras limitaciones, podemos hacer
mucho más. Bueno, ahora, hablando de sueños, igual, acá en materia de sueños hay infinidad de sueños. Puede haber personas que sueñen con, digamos, un viaje, ir a un lugar, conocer a alguna persona, casarse, tener hijos, escribir un libro, sembrar un árbol, bueno, no sé, tantas cosas, sueños, y diversos tamaños, colores y formas de sueños. Entonces también es importante identificar esos sueños y saber frente a cada sueño qué es lo que nos limita, ¿sí? Volviendo al ejemplo concreto de la publicación de mis libros. Sueño, yo quería no solo escribir, porque una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Son temas, alguien hacía hace unos días por ahí en redes una claridad. Una cosa es ser escritor y otra cosa es ser autor. Y hacia ella la claridad. Por ahí decía, un escritor pues es el que escribe, pero un autor es el que escribe y publica. Ahí se convierte en autor. Entonces decía, oh, wow. Entonces, ese sueño de escribir, mira cuántos años dilatado, y posterior. Y entonces buscamos excusas y justificaciones. Mira, Whitney, que ese es otro de los temas que me preguntan mucho si alguna vez quieren, hablamos de ese tema, de las excusas y las justificaciones. Porque eso es algo que nos detiene y nos mantiene ahí anclados en muchas cosas. Siempre buscamos una excusa. Entonces yo buscaba una excusa o una justificación para no enfrentar ese miedo a que me destrozaran en redes o dijeran, esta no sabe escribir. En fin, cuando publicó La Claridad, yo no estoy escribiendo para los especialistas en escritura porque no me considero escritura. Considero que quiero comentar algo, quiero comunicar algo y ya compartirlo, pero como que me crea escritora y que me dice, no. Entonces esa claridad la hago un poco pensando en lo que, pero una vez lo suelto y publico, ¡pum!, se esfumó el miedo. Ahora conversé con él y le preguntaba, bueno, ¿y cuáles son qué es lo que pasa ahí? No, pues la gente va a decir, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Mira, el qué dirán. Ese es un miedo absolutamente grande. Muchas veces dejamos de hacer muchas cosas por el que dirán. Entonces, ¿qué dirán de esta profesional que bueno, ya no es lo que es? Pero es el ego el que está atrás, fíjate. Acá hay muchas cosas, muchos elementos, porque al ser como tal, pues no es un tema intrascendente. Pero frente al ego, ese personaje que creamos frente a la sociedad, la doctora, como me llamaban por ahí otros medios, pues muy difícil, ¿no? Escribiendo bobadas ahí. Algo Entonces, lindo que dijiste, publicaste el libro y es como que esos miedos se esfumaron. se Sí. sumaron, sí. Uh-huh. O sea, por el En el simple hecho de momento hacer de algo. hacerlo, claro, previamente, claro, me dolió el estómago, me dolió la cabeza, eso Manifestaciones físicas, ¿no? fue manifestaciones. El miedo usualmente presenta manifestaciones físicas. Entonces alguien, por ejemplo, que una cita con alguien o con algo, entonces le da vómito, le da diarrea, le da temblor, le da sudor. No sé si has escuchado, en Sí, consulta he tenido recuerdo muchas en personas. la época de los exámenes en la facultad, entonces venían Uh-huh. compañeros Sí, con claro, esos se síntomas físicos. enfermaban, Sí, ¿sí? sí, Entonces, desmayos de cada y rato las y cosas así. personas creen que eso es normal, ¿sí? Y se acostumbran, nos acostumbramos, estoy sacando una serie de libros que se llama así, justamente, la edición se llama Costumbres. Nos acostumbramos a vivir en el miedo, nos acostumbramos a vivir en el dolor, en la angustia, y eso no es normal. Igual como cuando nos acostumbramos a luchar contra todo el mundo, luchemos contra el miedo, y entonces creamos la asociación de luchemos contra el miedo, luchemos contra los opresores y esas cosas que la gente se inventa. El tema no es de lucha, ¿sí? ¿Y O qué sea, tenemos que decir ahora entonces? ¿Cómo decimos? bueno, entonces, tenemos los sueños, ¿cierto? Ya tenemos el sueñito, y identificamos el miedo. Entonces, la pregunta es, si ya hablamos de cómo afrontar el miedo y tenemos ese sueño, ¿qué hacemos? La acción. Hace muchos años, muchísimos años, escuché Joe Dispenza, es un científico muy conocido por ahí, dijo algo en una conferencia que a mí me quedó grabado. Entonces él hablaba de una ecuación.
Entonces decía, pensamiento. Tenemos un pensamiento, cualquiera el que sea. Ejemplo, léete el libro. Quiero publicar un libro, es un deseo, y me llega el pensamiento, publicación. Pero enseguida que llega la emoción. Ay, no, qué susto, me duele el estómago. Mira, fíjate, la emoción me está generando temas, ese es el segundo elemento de la ecuación. Entonces, pensamiento, un pensamiento dispara una emoción, ¿sí? Esa emoción usualmente nos lleva a una acción, ¿cierto? Publico o no publico, y hay un resultado. Ese es el diferente. Entonces, pasando esta ecuación, entonces cuando cojo esta ecuación y la pongo en el tema de los sueños, que lo he hecho 1000 veces, entonces, un pensamiento de miedo, cualquiera que sea. Dime un ejemplo de un Bueno, miedo. vamos al que dirán. El que Miedo dirán. al que dirán. Pensamiento. Voy a hacer algo y digo, oh no, ¿qué dirán? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirá la familia? ¿Qué dirá? Sí. Pensamiento. Eso dispara una emoción. Me duele el estómago, me da de todo, siento que no voy a poder, ¿sí? Acción, no lo hago, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado? Me quedo con el miedo y con la frustración. No sé si fui un poquito Sí, clara en la sí, ecuación, ¿sí? Esa sí. ecuación, esa ecuación a mí me ha parecido maravillosa, tiene que ver con la física cuántica y todo esto, pero para mí ha sido maravillosa y la traduzco para cada situación, pensamiento, nos lleva a una emoción, esa emoción nos lleva a una acción y esa acción nos lleva a un resultado. En este caso el tema de los sueños, sueños frustrados. Entonces, esa ecuación es bellísima para cualquier cosa. No sé si fue muy pesado, traté de decirla lo No, no, sí, más es didáctica posible. una secuencia muy... realmente es lo que sentimos. Cuando nos ponemos a observar nada más como digo, esa secuencia, ahí nos podemos dar cuenta de lo que estás diciendo. Claro, y no nos damos Entonces, cuenta, es y algo simple, ¿cierto? podemos incluso ya antes de actuar pensar, ok, ¿es esto el resultado que quiero realmente? Entonces, me imagino que podemos hacer también al revés. Entonces, ¿cuál es el resultado que quiero? ¿Qué es lo que quiero sentir? ¿Qué es lo que Claro, debo pensar? ¿Verdad? claro, chévere. Entonces fíjate que ahí está el enunciado del miedo a la acción. Un pensamiento de miedo de X, nos vamos en esa ecuación, como la queramos, pues cada uno le puede poner sus variaciones. En mi caso ha sido maravillosa para todo, la uso cuando quiero lograr cosas, bueno, y observo, me observo. No sé si quedó claro. Sí, 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 creo que sí. Espero que para los demás también. Y es, de alguna forma, algo simple, pero lleva su práctica, creo que también poder, como vos decís, observar, porque realmente en ese silencio a veces es muy incómodo, entonces no nos damos el tiempo de observar y recordar siempre esos pasos que dijiste de la secuencia, creo que lleva práctica y es lo Ujú. que, pero si todos hacemos y hacemos más a menudo, se vuelve más fácil y ahí es donde más fácil nos amigamos con el miedo, como vos decís, ¿verdad? O sea, que desde hoy entonces decimos, hoy me tengo que amigar con mis miedos, en vez de tengo que luchar con mis miedos, me tengo que amigar. Sí, no luchen, no luchen, no luchen. Ahora, hay que hacer claridad también que hay miedos que necesitan lógicamente de apoyo de un profesional, de una persona para sacarlos. Eso es importante clarificarlo, al igual que cuando uno habla y dice, hay cosas que uno puede resolver, pero hay cosas que necesitamos que nos ayude otra persona a resolverlo. Pero si, como tú decías ahorita, de escucharnos interiormente y centrarnos un poco más, centrarnos en nosotros, eso se vuelve cada vez más fácil conocernos, ¿cierto? Se vuelve cada vez más fácil. Oh, ok, esto me da, ya me di cuenta, cada vez que tengo que hacer una exposición me da dolor de estómago y me manda al baño. Entonces, si empiezo a mirar, ve, esto se vuelve repetitivo cada vez que tengo una evaluación, por tanto, fíjate, llegamos a una deducción que aparentemente es simple, pero los hospitales, las clínicas están congestionados de personas que los lunes, acá por ejemplo en Colombia, me contaba un profesional de la salud que me sorprendía, los lunes es el día que más hay urgencias, los lunes y los viernes. ¿Y por qué? La gente no quiere ir a trabajar, no quiere ir a presentar el examen, imagínate. Entonces congestionan las urgencias por dolores de estómago de esa línea, dolores de cabeza de esa línea, diarreas, vómitos, pero no, ni siquiera como dicen los médicos, de pronto una virosis, no, muchas veces entonces observémonos,
observémoslo. Yo no estoy acá sugiriendo que no vayan al médico, no, jamás. Ujú. Observemos qué está pasando, ¿sí? ¿Qué está pasando? Porque hay personas, personalmente yo era de las que me enfermaba cada vez que me tocaba hablar en público, allá en la universidad, me daba Ujú. de todo. Y me podía ir muriendo y me daban temblores y sudaba y esas cosas, ¿sí? El miedo a las cámaras, el pánico escénico y esas cosas. Entonces me podía ir dando de todo y en el último momento cancelaba diciendo, no, mire, estoy enferma. Y mandaba Y la decime, excusa. ahora si te toca una cosa así, ¿seguís teniendo miedo y ya, o ya no tenés más? Bueno, puedo decir que me he amistado con los miedos más profundos. Es que había miedos bien profundos que realmente me paralizaban. Me he amistado con ellos y bien, o sea, no es que no estén, porque fíjate Ajá. que el miedo puede servir como propulsor también de cosas bien interesantes. No creas, cuando hay, por ejemplo, una conferencia en vivo con 500 personas, entonces, claro, da ese sustito, Sí, no frío en la obstante eso, panza. es como un combustible para, para pararme y ¡pum! Entonces siente uno esa adrenalina, pero en pequeños niveles, no es un miedo paralizante, no, es una gota que me recuerda que allí está acompañándome para que logre cosas importantes, ¿viste? Entonces eso toca y pues va uno identificándolo con el tiempo, ¿sí? No, por ejemplo, yo tenía mucho miedo de la oscuridad desde niña. Tenía pavor porque veía cosas, sentía fantasmas, bueno, cosas que pasaban, que me tocaban, bueno, cosas, creo que a muchos nos pasa, miedos creados de infancia. Y cuando me vengo a vivir acá en mi nuevo lugar, yo vivo entre las montañas, literal, no hay vecinos cerca, esa oscuridad es campo y la inmensidad de la oscuridad y de la negrura de la noche. Ah, ya me inspiré, fíjate. Y entonces me daba pavor. ¿Qué me daba pavor? No sé, los fantasmas que vinieran los ladrones. Hoy superado. Y de las cosas que todo el mundo pregunta cuando vienen acá, decía, ¿no le da miedo vivir sola? Yo, no, me siento feliz. Amo la soledad y ya. Entonces, no es que no hayan miedos, ellos se quedan, pero de pronto pueden servir como combustible. Pero no que sean patológicos ni miedos que me impidan, que me paralicen. Eso es lo que toca ver. Claro, y que cada uno sea, o sea, por eso es importante ver y entender, ok, acá yo puedo observar, yo puedo trabajar, no, acá necesito Ujú. ayuda y voy a Sí, buscar es, ayuda, o sea, que quede realmente claro eso cuando se trata sí, de fobias, como dijiste, o de miedos que realmente causan algo demasiado incómodo en el cuerpo, buscar la ayuda necesaria, el profesional adecuado el para que nos ayude. profesional adecuado. Lo Sí, que, lo, así lo es. lindo que dijiste del combustible, a eso también iba. Yo hoy por hoy tomo que cuando siento un poquito de miedo, entonces ahí es el lugar, ahí es donde hay que hacer algo por eso, porque da miedo y te está sacando de la zona de confort. Entonces quiere decir que De ahí es acuerdo. donde tenés que hacer algo. O sea, Ujú. para Bonito. mí es algo que últimamente observo mucho, como vos decís, ahí donde está el miedo, entonces ahí es donde hay que hacer algo, ahí es donde hay que tomar acción Ahí por eso. es donde, exactamente, fíjate que al principio tú me preguntabas sobre la función. Fíjate que aquí ya lo vemos en la práctica cuando vemos que, claro, lo siento y entonces no es que me hago la vista gorda y paso y lo dejo que Y siga no nos engordando, paraliza. Ajá. ¿cierto? Que siga Y ya no es engordando, como lo paralizante. cuento yo en mi primer libro, y engordó y engordaba, engordaba. ¿Por qué? Porque yo lo alimento con mi energía. Imagínate. Entonces, cuando ya me han visto de él, en cambio, lo que tú dices, fíjate, te acompaña y te ayuda a lograr esas cosas que de pronto pensarías que no se puede. Y pensar que todos podemos, porque es que siempre vemos a los otros y pensamos que el otro sí puede porque tiene más cualidades, porque es que él sí tal cosa, es que tal cosa, es que él nació otra. Y no, sabes que finalmente, como tú sabes, todos somos iguales, tenemos las mismas capacidades, las mismas, todo. Tenemos unas cosas, los otros tienen otras, pero todos finalmente tenemos esa capacidad, esa posibilidad de hacer absolutamente todo lo que se quiera, todo lo que se quiera. Y entonces observemos ese miedo para hacer eso que queremos hacer, observemos ese miedo. Por ejemplo, estoy estudiando inglés eh, con una persona bellísima de Estados Unidos, estoy haciendo un coaching en inglés Wow. para perfeccionar mi inglés y ocurre que toca subir unos videos hablando en inglés en el Facebook.
Oh, Y wow. ahí, fíjate que uno cree que superó todos los miedos ya a estas alturas. Y no, pues voy a subir el video y, oh, no pude. Me trabé, no me salían las palabras de la presentación, lo que habría que hacer. Entonces quedé como bloqueada, ¿sí? Y se quedó el video ahí porque no pude. Entonces, bueno, paro, suspendo y observo qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando me doy cuenta, pues claro, tiene que ver con lo mismo de, oh no, ahorita van a decir que no sabe pronunciar, que no, bueno, tantos miedos que hay y que están ocultos, fíjate. Pero ¿sabe qué es lo bonito de todo esto? Cuando empezamos a sacar miedos, ellos empiezan a salir, los otros empiezan a salir. Oh, Entonces, no. sí, empiezan a salir suavemente, pero cuando tú ya resolviste el primero, pues ya sabes y te vuelves una maestra en ir del miedo a la acción. Mm, qué lindo, qué lindo. Lida, ¿vos tenés un programa sobre esto, un libro específico sobre esto? Porque recuerdo que en el día en que mencionaste, parecía como que estabas haciendo un programa muy específico o algo así. ¿Vos usás esto para ayudar a las personas directamente en un solo esquema o cómo es? Sí, claro, yo soy coach, bioreprogramadora, decodificadora, bueno, he estudiado tantas cosas que ya ahorita no Son podría. títulos, en realidad. Sí, son títulos, yo no sé ni, más nunca los reclamé. El asunto es que sí, trabajo a nivel sesión terapia individual, grupal también. Y bueno, a través de los libros, efectivamente en este momento estoy sacando 2 libros que vienen en una serie. Realmente son 3, están cocinándose 3, no sé por qué 3 ahí, pero ya están unos más avanzados que otros y van a salir así seguidos y justamente en uno de ellos estoy hablando de las crisis de miedo, de angustia, de pánico, de la ansiedad, hablo en otro, y en el otro, en el último que va a salir publicado, yo creo que para en julio, estoy hablando en recopilación del tema de los conflictos interiores que tenemos y que no nos damos cuenta, porque usualmente no nos damos cuenta. Entonces creo que mi labor es ayudar, ya sea en terapia individual, terapia no, como sesión individual de coach, y también a través de los libros, pero también hago conferencias, seminarios, o sea, me muevo a diferentes niveles, Ok, como a gusto de cada cual. ok, ok, solo para tener claro, me Ujú. quedaba esa duda, estaba Sí, pensando. sí, señor. Ups. No sé si vos escuchar los ruidos que yo escucho acá, de repente aparecen unas cuantas. Se escucha, de pronto estoy pensando que es como el cable del audífono, Ahí, bueno, no ahí sé, empezás vos. Genial, Mm. genial. Me encanta. Entonces, ¿y si alguien quiere contactar contigo, cuál es la mejor forma, Bueno, amigo? si quieren mi WhatsApp 310 en Colombia 812-5582. Ok. Ahí a través del WhatsApp me escriben, no sé si tú lo podrías colocar por ahí, me pueden escribir y con mucho gusto siempre lo primero que hago es escuchar a la persona, por ejemplo, que tienes, qué te pasa, ¿sí? ¿Qué quieres? Porque también hago mucho diálogo terapéutico. ¿Tú has notado, Whitney, que estamos muy necesitados todos de que nos escuchen, de ser escuchados? Personalmente yo todos los días escucho al uno, escucho al otro, y a veces simplemente es eso. Fíjate que es tan simple, a veces es solo escuchar a la persona y no necesita nada más. De pronto, como alguien diría, nos bota un par de preguntas de esas poderosas de coaching y soluciona. Hace poco una persona en un duelo, una persona por acá cercana, vino llorando a contarme algo, ¿sí? Yo escuché por espacio de 40 minutos a la persona, solo le escuché. Y luego le lancé una pregunta, le hice una pregunta y le quedó. Y luego le lancé otra y al final se tomó el café y me dijo, muchas gracias, me siento muy bien. Y después entonces le dije que pues si quería, lo hacíamos en sesión. Y dijo, no, fue tan chévere esa charla que ya solté el nudo. Mira, así es. Estamos muy necesitados de ser escuchados. A veces solo es eso, que nos escuchen, de los Sí. abrazos, de que nos comprendan un poquito, no importa, eso es. Entonces nuestra función muchas veces es simplemente esa, ¿sí?
mira, es que tengo miedo de esto, ok, cuéntame, háblame de ese miedo. Entonces es como si estuvieras hablando de la ciudad vacía, pero me lo está contando a mí. Entonces Ujú. esto es muy sencillo realmente. Yo creo Pero que el amor, lleva práctica sí, porque no, yo, pues el amorcito, yo personalmente creo que es el amor, que extiende uno ese campito ahí de amor y el amor sana, realmente el amor sana. sí, No sé si te totalmente. respondí la Sí, pregunta. sí, clarísimo, clarísimo y y gracias, gracias por compartir, gracias por poner ahora tantos libros afuera, porque tanto tardaste, tanto le diste el tiempo a los 2000 bolígrafos Sí, y ahora están uno sí. detrás del otro los Y libros. ahorita están uno tras del otro, sí, ese es como, yo creo que es el legado. Hay tanto que decir, hay tanto que decir realmente que los libros son una forma. Hay varias formas. Creo que la palabra es lo que siempre me identificó. La palabra hablada, la palabra escrita y la palabra es sanadora realmente, depende de la intención. Entonces, bueno, acá estamos para lo que sea y muy feliz de haber dado ese paso de publicar con miedo y todo, pero se hizo. Hoy somos grandes amigos con esos miedos. Sí, eso, qué lindo poder decir eso después de un tiempo, ¿verdad? Somos Pero grandes amigos, ya no le roban a uno la energía, ¿no? ya no nos Que ese es el bloquean, ya no tema. nos... Ya no nos bloquean ni nos limitan, sino que nos sirven de combustible para disparar lo que queramos hacer. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Lida. Y espero que para las personas que están escuchando también se les quede algo de eso y sientan esa posibilidad, o sea, que se den esa posibilidad de escuchar a los miedos y de ver cómo pueden Ujú. amigarse con ellos y termine Sí, siendo ese combustible que al final aprendemos después a tener para hacer lo ujú. que hay que hacer y para acercarnos a lo que deseamos. Así es, sí, señora. Gracias, gracias Lida. No sé si algo más querés comentar, si no podemos cerrar. Llegamos a un buen tiempo de 40 minutos, que dice que 40 minutos es donde la persona mantiene su concentración. Entonces me parece que es un buen Ajá. tiempo. Bueno, no, una invitación para que revisemos y miremos qué cosas queremos hacer en la vida, grandes, pequeñas, no importa. Tú lo dijiste por ahí, no hay sueños tontos, como era. Hay personas tontas como era que decía, Sí, bueno, que tócame ver, renuncian a sus sueños o que tienen miedo de sus sueños. Em, imagínate, entonces esto aporta en ese sentido, no importa el sueño que tengas, llévalo a cabo. No permitas que el miedo te impida porque eso genera frustración, rabia, dolor, tristeza. Que si logramos llegar por allá a los años dorados, muy dorados, 80, 90, 100, no sé cuántos, no nos sentemos a rumiar las penas y lo que no hicimos, Ujú. sino a disfrutar y a saborear lo que sí hicimos, con miedo o sin miedo. Sí, qué linda esa sensación de poder sentir eso después. Genial, Ujú, Lida. gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Gracias por Gracias. estar acá. No, Y no. ojalá nos veamos pronto otra vez, Con ¿verdad? todo mi amor, disponible cuando digan, con mucho gusto. Muy bien, gracias. Gracias, Todo mi Lida. Que amor tengas para un lindo ti, día. para todos los que nos escuchan y bueno, decirles que acá siempre, por el medio que sea, por WhatsApp, por Instagram, en persona, acá tienen una amiga que escucha y que bueno, que podemos reír, llorar y lo que sea juntos. Bueno, Así es. un Gracias, gracias a abracito. todos por escuchar Gracias. y nos vemos en un Bendiciones. próximo Bueno, episodio. Chao, gracias. Lida. Chao, Buena tarde. chao. Un lindo día a todos lleno de sueños de colores. Ay, bye. Chao. Bye.